Hola, buenos días mis queridos suscriptores y usuarios del canal, bienvenidos una vez más. Hoy estoy trabajando con este otro motor Honda 75 caballos, un BF 75 caballos Honda, ¿ok? Le vengo haciendo varios trabajos a estos dos motores. A este motor no le pude hacer los videos completos por falta de tiempo, ¿ok? Ya que hacer los videos amerita un tiempo que ahorita con tanta demanda de trabajo por ser verano aquí en España y tener mucho trabajo, no he podido seguirle montando con el mismo ritmo que llevo los videos de las reparaciones. Yo sigo reparando todos los días, lo que pasa es que a veces hago un poquito aquí, un poquito allá, y entonces no me he dedicado completamente a hacer en un día los trabajos, por eso es que no se los he podido grabar completo. Sin embargo, decidí de este momento en adelante, yo acabo de montarle esta culata o esta cámara a este motor, ¿ok? Yo tengo el video de cuando no tenía la culata y estaba todo lleno de sal por dentro. Esa limpieza la tengo, se las voy a poner, ¿ok? Ahora cuando yo termine de hablar, le pondré esa parte cuando no tenía la culata y yo estaba limpiando eso allá adentro, ¿ok? Y cuando le meto la manguera, como siempre, por abajo, o sea, saco la cola, meto la manguera, ¿ok? Y por el tubo del agua dejo que corra el agua de la manguera, o sea, tener la visual de que está saliendo el agua hacia el escape y hacia el bloque, ¿ok? O sea, de que está destapado el sistema, ¿ok? Esa es esa prueba. Se las voy a poner, ¿ok? Ahora cuando termine de hablar, la agrego y después seguimos de aquí en adelante. ¿Ok? Ya yo saqué la cola, de esto no tengo video, ¿ok? Ya yo saqué la cola cuando le metí la manguera, le cambié su impeller, le cambié el aceite, ¿ok? Cambié el termostato ya también, ¿ok? Nuevo, eso no tiene gran cosa, son dos tornillitos meterlo. Y bueno, acabo de montar la culata, voy a compartir con ustedes de aquí en adelante, como les digo, y voy a presentarle cositas tácticas que se necesitan saber, por decirle el orden de apretado de los tornillos, el torque que lleva la culata, la calibración de los martillos con las válvulas, ¿okay? La admisión y la de escape. Y vamos a poner la correa de tiempo y vamos a ver las posiciones exactas, ¿okay? Del plato y el piñón de las levas, ya que este motor tenía problemas de compresión, igualmente este tenía un cilindro bajo de compresión, tenía un asiento de la válvula malo, lo mandé a la rectificadora, también le hice toda la culata y le hice todo el trabajo. Este motor quedó perfecto ya. Y entonces bueno, estoy en lo mismo, saqué la culata, no tenía compresión, los 4 cilindros estaban bajo de compresión. Saco la culata y tenía válvulas de escape todas golpeadas y dobladas. Entonces me parece prudente que yo les diga que más o menos yo me imagino qué fue lo que pasó aquí, ¿ok? Y ahora más adelante en el video van a verlo, lo de los puntos, me imagino que los pusieron mal, ¿ok? Los puntos del cigüeñal con los del árbol de leva, y sencillamente la primera girada doblaron las 4 válvulas, ¿ok? Una doblada muy pequeña, muy leve, pero la válvula no llegaba a cerrar y no había compresión, pues. Si tenía que dar 130 kilos, 130 libras, perdón, nos daba 60. ¿Okay? Bueno, entonces se corrigió, mandé la cámara, la culata a la rectificadora, le metimos las 4 válvulas de escape, se asentaron, se le hizo un pequeño asentaje a las demás válvulas también, a las de admisión. La gomita de las válvulas se le pusieron, el baño químico, planeo, todo lo que se le hace cuando uno saca una cámara o una culata y la lleva a la rectificadora, hacerle el trabajo completo de una vez, ¿ok? Bueno, entonces yo la acabo de montar, ¿ok? Y voy entonces a presentarla. Acuérdense que le voy a poner ahorita el pedacito de cuando estaba yo limpiando todo esto y cuando le metí la manguera y hice ese servicio. Después lo que hice fue montarla y de aquí para adelante empiezo a compartir lo que pueda con ustedes, ¿ok? Ahorita abrí le saqué la culata, está bajo de compresión también, y estoy aprovechando de limpiarle. Hay muchos que me preguntan que el motor se me calienta, que le cambié el impeller o el impulsor y se sigue calentando. Bueno, mire todo esto que estoy sacándole yo a este motor de aquí adentro, ¿ok? Mire, todo esto, ¿ok? Viene saliendo de ahí adentro
por donde circula el agua, ¿ok? Para enfriar exactamente los cilindros, ¿ok? Por aquí sube el agua. Yo tengo un short con esta demostración, ¿ok? De este mismo motor, de este otro compañero que le hice todo. Sube el agua hacia el escape, hacia el bloque. Y bueno, fíjense cómo está todo esto. Yo se lo he sacado, todo esto que está aquí, de este lado, ¿ok? Y todavía le queda, ¿ok? Entonces le hago esto para que ustedes vean cómo llega a tener se le crea tanta arena y cosas raras. Arena también le estoy sacando. Esto es arena, ¿ok? Esto es arena. ¿Ok? Es esto, pura arena. Esto es por navegar, prender motor ahí en la arena prácticamente, pues que el impeller empieza a tragarse la arena y la sube, y esto es un veneno, ¿sabes? Bueno, para que sepan que aparte de lo que se le crea por el agua salada adentro, natural, también arena contribuye a tapar todo, pues, tapa todos los conductos y por donde circula el agua para enfriar el motor, pues, mírame. Vale. Entonces, claro, voy a hacer el trabajo a la culata, voy a limpiar bien el bloque de una vez, saco la cola, le hago lo mismo, le meto la manguera por abajo, dejo que corra el agua, reviso que esté saliendo bien por donde es el agua, ¿ok? Por donde sube hacia el bloque y hacia el escape. Y bueno, así ya vamos seguro con la parte de enfriamiento del motor también, ¿ok? Honda 75 caballos, 4 tiempos. De este lado tiene la tapa, también le cambiaré el termostato. Esta tapa no se la sacaré por ahora, ¿ok? Limpiaré por aquí, es lo mismo. Por aquí la estoy viendo, todo eso ahí adentro. Y bueno, pero para que sepan que cuando tenemos la culata puesta, ¿ok? O la cámara, la única manera de acceder, medio ver, ¿ok? Es sacando esta tapa y caes aquí. Esto que no puedes hacer nada porque están hacia aquí, y pues los conductos vienen hacia aquí atrás, hacia la culata. Vale. Tengo la manguera como siempre metida ahí a ver el recorrido del agua, ¿ok? Que me salga bien, ¿ok? Ya esta prueba siempre se la hago. Ahora voy a montar la culata, ya la rectificadora me la mandó, tengo la junta de la culata de la cámara, tengo la junta de admisión, tengo la cola por aquí que ya tengo el impeller, para cambiarle el impeller y el aceite. Y bueno, voy a empezar a trabajar. Vale, entonces ya vieron todo lo que le saqué de adentro de los cilindros a este motor, ¿ok? Bueno, le salió de todo, hasta arena vieron que le salía, ¿ok? Cuando metí la manguera, claro, terminó de salir el poquito de arena y todo lo que tenía de ahí, del circuito, ¿ok? Y quedó limpiecito. Bueno, aquí se los presenté. Como les digo, la culata, ya yo le había armado los árboles de leva porque se la tuve que mandar sin árboles de leva, ¿ok? Sin los martillos a la rectificadora, ¿ok? Pero como la armé y no les hice ese video, les pongo a la orden un video que tengo en el canal, ¿ok? Que yo es donde armo una culata, o sea, donde armo dos árboles, estos árboles de leva, igual, una culata pero de un Suzuki DF70, ¿ok? Un Suzuki DF70 caballos. El procedimiento es el mismo, así que si quieren saber cómo se desarma, ¿ok? Y se arma este tipo de levas, ¿ok? Con martillos dobles en la admisión y martillo único en el escape, pueden ver ese video, ¿ok? Y es totalmente igual la forma de hacerlo. ¿Ok? Ya les conseguí esa solución, ¿ok? Ya adelantamos entonces, ahí tienen una parte. El video es de me imagino que se llama cómo armar una cámara oculata de un Suzuki DF70, algo así. Lo buscan en el canal, que hay varios videos de eso. Y estoy seguro de que la armé y la desarmé en ese video. Es igual el procedimiento, ¿ok? Vale, entonces, ¿qué hice yo? Monté, ¿ok? Con su junta nueva, por supuesto, con su empacadura o su junta nueva. Y metí los tornillos, ¿vale? Los ajusté. Las primeras pasadas voy con el orden, ¿ok? El orden de apriete. El orden de apriete lo podemos hacer así, ¿ok? Puedo arrancar de aquí como puedo arrancar de aquí para acá, de aquí para allá, ¿ok? Entonces, yo por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, este de abajo el último, 8, 9 y este último debajo 10, ¿ok? Ahí tienen el orden, ¿correcto? El torque
yo le meto a estas culatas 45 libras, ¿ok? Le voy dando un pase de 20 primero, ¿ok? Así en ese orden que les dije. Después le meto un pase de 25, otro de 30, otro de 35, hasta que en 5 pasadas, ¿ok? Llego a las 45 libras. Estos tornillos no los he metido todavía, ¿ok? Son 5 tornillos que llevo aquí. Ahora los meto. Y esos llevan 25 libras, ¿ok? Le pongo yo a eso, ¿vale? Bueno, ok, ya vimos entonces el orden de apretado, ¿ok? Y el torque que lleva. Yo lo hago en 5 pasadas, el torque. No es bueno hacerlo de una sola vez, no puedes, ¿ok? Tienes que ir amoldando la culata poco a poco y la junta en los planos, pues, en el plano de la culata y en el plano del bloque. Vale, entonces tienen esa parte. Ahora voy a cuadrar la cámara. Después les digo, voy a cuadrar primero, vamos a hacer lo de la correa de tiempo, ¿ok? La posición de los piñones y todo. Y después que tenga eso listo, entonces les comento de la graduación de los martillos, ¿ok? De la admisión y del escape, ¿ok? De la calibración que llevan las válvulas allí. Vale, bueno, entonces voy a cuadrar la cámara ahora para arriba. Vale, se lo muestro cerca. Entonces ya le metí los 4 tornillos, ¿ok? Le dije que eran 5, son 4. ¿Okay? Los del escape de aquí, los que lleva afuera la culata. Y aproveché y metí la manguera de lavado con agua dulce, ¿ok? Que es esta. Por aquí entra el agua de la manguera con agua dulce que le enchufan por allá abajo, ¿ok? Y lavan el motor. Vale, entonces aquí me quedaron los cables de bujía y la caja del trim, ¿ok? Que ahora la monto, eso tiene sus bases ahí, ¿ok? Una plancha que se monta y ya, eso lo vemos ahora después a lo último. Vale, les muestro aquí un poquito. Esta es la marca, vamos a empezar por lo siguiente. Este motor gira en sentido como el reloj, ¿ok? Así, ¿vale? Como el reloj. Vale, aquí tengo la marca del plato, ¿ok? Esta es la marca del plato, ¿ok? Y esta, ya les voy a enseñar, esta que tenemos aquí, es la marca del pistón número 1, ¿ok? Ahora está en punto superior arriba. Aquí tenemos los demás pistones, a ver cómo se los muestro. Ahí tenemos este, por lo menos es el 2, este es el 4, este es el 3, ¿ok? Ese es el 3. Y entonces este es el 1, el que dice la T con la flechita. Entonces, esto tiene una guía aquí abajo, el piñón, ¿ok? Tiene una guía aquí abajo que cae en la marca de la leva, ¿ok? Entonces, ahora cuando yo cuadre la cámara voy a meter esa guía en la leva, ¿ok? Le voy a ajustar el tornillito para empezar la cosa. Entonces tenemos esa marca, ¿vale? La del pistón número 1 que tenemos que ponerla aquí. Fíjense que en el plástico, ¿ok? Aquí tenemos la marca donde vamos a poner el número 1. Vendría siendo algo así, ¿ok? Algo así. Algo así es que tiene, o sea, algo así no, así es que tiene que quedar. Flecha con flecha, árbol de leva. Ahora, ¿qué pasa? Lo que yo les iba a explicar. Que hay gente, pues yo he visto varios motores de estos que le ha pasado lo mismo, ¿ok? Que esta flecha del plato la apuntan directamente al piñón del árbol de leva, pues que va derechito así para adelante como se los puse ahorita, ¿ok? Va derechito para adelante, el número 1. Entonces, ¿qué hace la gente? Apunta la flecha del número 1, ¿ok? De la marca cigüeñal, que es esa, la apuntan con este piñón, ¿ok? La ponen aquí así, flecha con flecha, ¿vale? Flecha con flecha. Pero resulta que Honda no se gradúa el cigüeñal aquí flecha con flecha, sino que tiene una marca aquí, ¿ok? Tenemos una marca aquí. Aquí se las estoy mostrando. ¿Vale? Que mira dónde queda. No es de frente contra el piñón, sino que esta flecha la tengo que poner aquí. Aquí. Es que está donde es. Ahora en lo que suelte la cámara se los enseño mejor, pero es para que vean que queda de lado, ¿ok? Y la marca está en el plástico negro, ¿ok? Que es una flecha. Ahí donde se pone el cigüeñal. Y el árbol de leva, bueno, donde les mostré ahorita, derechito exactamente hacia adelante, ¿ok?
Ahí está su marca en el plástico también. Ahí la tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que lo arma así. Viene y pone la flecha esta para acá. ¿Ok? En vez de ponerla donde va, aquí del lado. ¿Vale? La ponen aquí de frente y claro, le dan arranque y ya doblan las válvulas inmediatamente. ¿Ok? Las de escape, sobre todo, son las que más sufren. Las de escape, las de admisión, no las he visto doblar todavía, siempre son las de escape. Vale, y que se pueden doblar también, pues en cualquier momento. Depende de cómo armen esto aquí. Entonces me imagino que esa gente que armó esto le dio arranque, doblaron las válvulas, una doblada muy pequeña como les dije, y el motor, bueno, después fallando y hasta que no pudieron, no dieron con la falla. Y ya está. Eso fue lo que pasó aquí. ¿Ok? Entonces, ojo pelado. Posición del cigüeñal. BF 70 caballos. Esto aplica para el 75, el 90, el 100. Todos los que sean 4 cilindros. ¿Ok? Siempre posición a un lado, en el plástico. Ahí donde está la marca. ¿Ok? Entonces, derecho no. Yo me vengo para acá a buscar mi marca. Y esta aquí. Vale, entonces ahora sí voy a cuadrar. ¿Ok? Y vamos a... Ya sabemos que gira en sentido como el reloj. ¿Ok? Que la marca de cigüeñal está a un lado y está en el plástico y que la marca del piñón del árbol de leva está en el plástico también hacia adelante exactamente. Y se pone la T, la letra T con la flecha hacia arriba. Ese es el número 1. ¿Ok? Bueno, entonces cuadro la cámara para verificar. Voy a poner este punto aquí. Igualmente yo siempre verifico con un destornillador. Le meto al pistón número 1 un destornillador. Me aseguro de que esté arriba y a partir de ahí, bueno, empiezo a instalar. Vale, entonces cuadro la cámara y seguimos. Bueno, vamos a hacerlo. Lo primero que voy a hacer es cuadrar sacar un poquito la correa, la parto, ¿ok? Me traigo el tornillo del piñón, del árbol de leva, lo dejamos por ahí, y voy, como les digo, con la mueca, con la guía en la mueca, ¿ok? La presento. La tengo. Vale, lo ajusto. Ajusto. Ahora después que yo termine, cuando ya está todo puesto en punto, saco el tornillo y le echo pega de rosca, ¿ok? Lo ajusto ahorita nada más así. Bueno, y que lo pueda girar. Si no gira, muevo el plato un poco porque puede ser que esté pegando la válvula al pistón, ¿ok? Vale, ahí me está girando. Voy a buscar la letra T con la flecha para acá adelante, ¿ok? La voy a poner exactamente en la marca, ¿ok? En la marca. Vale, ahí lo tengo. Flecha con la letra T en la marca del plástico, ¿ok? Piñón de árbol de leva. En posición. Vale, seguimos. Ahora voy a buscarle, ¿ok? Ya tenemos esta en posición. Ahora voy a buscar la flecha del cigüeñal que está en el plato la marca y la voy a poner donde es, ¿ok? Ahí la tengo. Yo meto este destornillador larguito por el pistón número 1, ¿ok? Ahí lo tengo arriba. Vale, tengo el pistón en punto muerto superior. Cuadro la correa, a veces se sale de allá abajo, ¿ok? Me aseguro de que haya caído bien en los dientes. Cuadro otra vez bien. Y este es el momento de meterla. El tensor suelto, ¿ok? Tensor suelto, aquí tengo el resorte suelto. Vale. Me vengo prensando este lado, ¿ok? Este lado y buscando aquí el piñón. Vale. No la dejamos meter toda, en todo el filito, ahí es donde va a entrar. Vale. Ahí meto la correa. ¿Ok? Ahí tenemos el motor en punto, exacto. La flecha de la marca El Cigüeñal donde es y la flecha del árbol de leva con el pistón número 1 donde es. ¿Entiendes? Entonces ahora aprieto el tensor, ¿ok? Voy a meter el resortico. Vale. Le voy
a meter el resortico, ¿ok? Tiene un huequito en el tensor, tiene un huequito, una guía aquí donde entra el resorte, ¿ok? Es lo único que hay aquí, ahí tiene más nada. Vale, meto el tensor, ¿ok? Generalmente estos resortes están hechos para darle la tensión al tensor ya y a la correa. Yo no me fío mucho de los muellecitos estos, de los resorticos, ¿ok? Y yo siempre le doy un empujoncito, claro, viendo de que aquí con un dado 14, ¿ok? Ajusto un poquito, un destornilladorcito de cara, vale, se lo meto con cuidadito, aflojo un poco, lo ajusté, vale, se lo meto con cuidadito ahí y la aprieto, ¿entiendes? Ajusto, estamos de prueba, todavía ajustando. ¿Qué voy a hacer? Devolver un poquito, ok, a ver qué tal me quedó la correa, vale, me ha quedado bien, ok, puedo aflojarla un poquito todavía. No puede quedar tan prensada tampoco. Vale, no puede quedar tan prensada. Vale. Ok, ahora sí. Ahí es donde la voy a dejar. Vale. Ajusto el tensor de una vez. Aprieto de una vez. Y este tornillo, ahora, ok, fuera de grabación, lo voy a sacar y le voy a echar la pega de tornillo, lo voy a meter y lo voy a torquear en 30 libras por lo menos, ok, de 30 a 35 libras, tornillo, con pega, vale. Bueno, entonces voy a parar la grabación un momento, ahora ya vimos todo esto, ok, la posición de los puntos, la instalación de la correa, más o menos la presión del tensor y la correa, ok. Ahorita voy a apretar estos tornillos, voy a meterle varios tornillos que le saqué 10 milímetros, 1, 2, 3, este lo aflojé y aflojé dos más aquí para tener holgura, para poder sacar la culata cuando la saqué, ok, no le saqué esta pieza. Ahora voy a apretar todos estos tornillitos, ok, y voy a cuadrar la cámara entonces para acá para ver lo de las calibraciones, aquí abajo en la culata, en los martillos y las válvulas. Ya le metí la pega, ok, a la rosca, como les dije, ok, le metí la pega al tornillo del árbol de leva, ok, y le metí sus 40 libras ahí también, vale, de torque. Otra cosita que tenemos que hacer aquí, el deber ser es después que montamos la correa de tiempo, ok, darle unas vueltas al motor, es lo que estoy haciendo, ok, no tiene bujía, está suave, fíjense que se mueven los martillos, ok. ¿Por qué? Porque bueno, si acaso nos ha podido quedar mal, que no creo, no, es imposible, bueno, es el momento de probar de que no haya ninguna válvula pegando el pistón, de que cuando vayamos a dar arranque no nos vaya a doblar las válvulas, ¿ok? Entonces está bien, el motor está libre, ya le he dado 4 vueltas, ¿vale? Entonces seguimos, pues. Bueno, déjenme cuadrar de aquí. Les repito que en el canal hay un video de cómo yo saco los árboles de leva de estos motores y cómo los ensamblo de nuevo, ¿ok? Otra vez, y le hago su graduación incluso, ¿ok? Pueden ver ahí cómo se gradúan, es igualito, es una tuerca que afloja, un martillo con un destornillador de pala que ajusta. Bueno, vamos con lo de la calibración. Yo le meto a la admisión, ¿ok? Yo le meto a la admisión, ahorita mismo voy a poner el pistón número 1 arriba, y ya les digo de que todo esto lo pueden apreciar en ese video de la culata del del DF70 caballos 4 tiempos de Suzuki, ¿ok? Es igualito. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerlo en el número 1, ¿ok? Voy a buscar mi marca aquí en el plato, de ladito, ¿ok? Y lo pongo en el 1. Número 1 arriba, pues. Entonces este es el momento de calibrar el número 1, pues, ¿ok? La que lleva un solo martillo es escape, la que lleva doble martillo, ¿ok? Es admisión, son las válvulas de admisión y estas son las válvulas de escape. A las válvulas de admisión, ¿ok? Yo le meto 0,15 milímetros, os los demuestro, ¿ok? Ahí lo tenemos, están entrando.
¿ok? Y la de escape 0,25 milímetros, ¿ok? Le meto. Esas son las medidas para el escape y la admisión. Les repito, admisión 0,15 milímetros, ¿ok? Es el momento de apretar la tuerquita y que nos quede ahí. Y escape 0,25 milímetros, ¿ok? Es la tolerancia que nos tiene que quedar entre el percutor, el martillo y la válvula, ¿ok? Bueno, como les digo, si quieren ver más profundo todo esto, se van al otro video y lo ven. Por ahora, esta es la calibración de este motor. Claro, después seguimos. Giro para el número 2, entonces gradúo el número 2. Giro para el número 3, gradúo el número 3. Giro al número 4 y termino de graduar el número 4. Todo eso lo tienen en ese video también, ¿ok? La calibración, como les digo, de este Honda es esta que les estoy diciendo. ¿Vale? Bueno, tenemos esa otra parte. Yo ahora voy a ponerle la caja del trim. Es una base, como le digo, de metálica que vaya abajo y va fijo en los tornillos, ¿ok? No tiene gran cosa. Es una base con 2 tornillos y después esto cae con estos 2 tornillos en la base. Y ya está, y lo que me quedan son los cables de bujía. Voy a preparar un poco todo, ¿ok? Y les vuelvo a presentar ahora, dentro de un rato, cómo lo voy haciendo. Vale, les muestro aquí en los cables, ¿ok? Los cables también están todos sueltos. Para que no haya pérdida, ellos dicen aquí en esta marquita blanca, ¿ok? Que se le ve aquí al lado de la pipa cerquita, cada uno tiene su número, pues. Este es el 4 por lo menos, este es el 3, este es el 2 y el 1, pues que está por ahí, el 1, ¿ok? Todos tienen su marca. Y aquí en la caída donde van los cables, ¿ok? Tienes 4 rieles donde meterlos, se supone que se meten en orden, pues el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Tenemos este cable rojo, ¿ok? Que es el del sensor de temperatura, que va aquí en la culata. Ahora después va aquí cerca del cilindro número 1, ¿ok? Y hay otro cable amarillito que es el sensor de presión de aceite, ¿ok? Son los 2 sensores que vienen para este lado, fuera de los cables. Entonces, bueno, ya saben esa parte. Vamos a medir las compresiones, ¿ok? Vamos a medir las compresiones. Esta prueba de fuego hay que hacérsela, que vamos a hacer un trabajo a la culata, ¿ok? Tenemos que ver que nos haya quedado bien, porque si no, no estamos haciendo nada, ¿vale? Bueno, meto el compresímetro, ¿ok? En el pistón número 1. Tengo un pulsador aquí a la mano, ¿ok? Que me conecté al arranque y le voy a dar. Vale. No sé si lo ven ahí claro, pero tenemos 170 libras, por lo menos unos 13 kilos, ¿ok? Aquí arriba el reloj. Mejor imposible, ¿ok? Lo vacío, me voy para otro pistón, número 2, saco el compresímetro, lo meto en el 2. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, viendo que nos haya quedado bien esta reparación. Si no, aquí vamos a armar todo y encenderlo para tener que desarmarlo. Vamos por orden, revisando todo. Voy. Vale. Y con esto lo dejé así a propósito. Ya conecté la caja del trim, le voy a dar un poquito el trim arriba. No le puse el tapaválvula justamente para mientras me diera la compresión, revisar que me llegue la presión de aceite. Ya la sentí, ya vi que está saliendo por ahí. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que estar pendiente antes de poner el tapaválvula, que la bomba de aceite haya chupado aceite y haya llegado hasta arriba. Vale, tenemos este pistón full de compresión también en 13 kilos, 160, 170 libras. Vale, vamos al otro. Por eso no le puse el tapaválvula justamente, ¿ok? Ahora después se lo pongo y ya sé que todo eso está, el aceite me llegó arriba, está perfecto, la presión está bien. ¿Ok? Vale, aprieto aquí y le damos. Vale. Igual, 13 kilos, 170 libras. Vale, y lo pongo en el cuarto y último cilindro. Esto nos demuestra que nos está quedando todo bien graduado, bien sincronizado todo, ¿ok? Ahora aprieto y le damos. Vale, full compresión también. Lo mismo que todo, ¿ok?
170 libras, unos 13 kilos o tal vez un poquito más en kilos. Bueno, nos ha quedado bien. Vale, ahora sí voy a ponerle el tapa válvula, ¿ok? Ya vi el aceite está aquí, la culata estaba seca, aquí tengo el aceite, ¿ok? Ya se está mojando todo, me gusta verlo, que se esté lubricando, ¿ok? Voy seguro. Entonces ahora le pongo su tapa, ya le puse la tapa, el trim, como les dije, su caja donde va. Aquí no lleva más nada que el sensor de temperatura y las bujías, que ya se la voy a poner todo junto con esto. Voy a apretar esta tapa que no se la he apretado arriba, la de plástico. Voy a tapar eso y entonces me quedarían los carburadores, ¿ok? Ahora después pondría por allá la cámara y vemos la instalación del múltiple de admisión. Vale, ya me puse la tapa del tapaválvula, ok. Acuérdense que aquí abajo lleva una manguera gruesa, vale, que lleva su brida allá abajo, su T-Rap, ok. Puse los cables de bujía, todos en orden, ok. Como les digo, tienen sus caídas, vale, sus números, sus enumeraciones, sus bases, tienen todo. Aquí está el sensor de temperatura que les hablé y el de presión de aceite, que es el amarillo, temperatura el rojo, ok, cablecito rojo. Vale, está todo armado, está la caja del trim, ok, está completo. Esta tapa también se aprieta, ok, cruzada, ok, esta tapa también se aprieta cruzada y yo le meto 15, 18 libras, entre 15 y 20 libras, ok. Acuérdense que esto es una junta tórica que lleva y va aplastando contra el plano de la culata, ok. Entonces hay que apretarlo, vale. Y bueno, aquí tengo ya por este lado también todo listo. Ahora voy a preparar todo para montar entonces el múltiple de admisión, que es lo que nos falta, ok, para terminar este motor y encenderlo ya. Vale, aquí tengo el múltiple de admisión ya con sus carburadores puestos. Previamente ya yo los limpié, ok. Lo que sí voy a dejar de paseo con ustedes es la sincronización, ok. Ahorita los vamos a sincronizar antes de montarlo. Cada carburador tiene su manguerita aquí de llenado, ok. Son 4 mangueritas que tengo ahí, okay. Ya tengo la pieza que la voy a poner también. Aquí lo dejé abierto para que vean unas cosas que les voy a mostrar aquí. Después le pongo la tapa, el filtro, el deflector de aire, porque estos modelos de múltiples admisión hay que montarlos en completos, armados, porque después no los pueden sacar. Y tengo, bueno, las piecitas para terminar de armar todo lo que tiene que ver con el múltiple de admisión. Por aquí tengo la manguera que viene del filtro, ¿ok? Que alimenta la bomba de abajo y la bomba de arriba, ¿ok? Son los llenados. Ahorita antes que nada yo le voy a dar pera, antes de meterle en la bomba le voy a dar pera y voy a dejar correr gasolina hacia afuera, pues, ok. No vaya a ser que tenga algo ahí y vaya a meterla en la bomba de gasolina, algún sucio o algo. Dejo correr un poco de gasolina hacia afuera y después las conecto. Después le doy pera, dejo que las bombas de gasolina boten un poquito de gasolina y después conecto las de todos los carburadores que vienen limpios. Tengo listo ya para poner la junta nada más, ok. Les recuerdo que este múltiple de admisión solamente se agarra aquí atrás, ok, con todas estas tuercas y espárragos que tenemos. Tenemos 2 espárragos para poderlo fijar cuando lo metamos y después son tornillos, ok. Solamente se agarra aquí, se mete por eso entero con todo. Ahora yo tengo unas piecitas flojas, ok, que tuve que aflojar para la maniobra de poder sacar esa pieza completa. No las terminé de sacar, con esto basta, así la saco y así la meteré otra vez todo el múltiple de admisión y después aprieto estos tornillos que son la base de esta piecita, que le metí un tape, una cinta aislante aquí para que no se desarmara. Es lo más sencillo, para que no se nos abran los resortes. Y después viene una varillita que va conectada aquí, okay, al starter o al hogador, que va hacia los carburadores, que son los que mueven las lochas del starter. Ahora se los enseño allá. Ahorita mismo también voy a volver ya yo había apretado los tornillos de aquí arriba de esta tapa de plástico, ok, de esta tapa. Lo voy a volver a aflojar. Son unos tornillos que están aquí arriba, tiene 2 allá adelante, 2 que son como 6 tornillos. Los voy a aflojar sin sacarlos para poder tener holgura en esta pieza, poderla mover
¿ok? Para poder meter el múltiple de admisión. Ya después las apretaré otra vez. Aprovecho y les digo entonces que el orden de ignición, ¿ok? De este motor, de este Honda 75 caballos, 4 tiempos, ¿ok? Es 1, 2, 4, 3, ¿ok? 1, 2, 4, 3. En las marcas varían el orden de ignición, ¿ok? El Yamaha es distinto. El Yamaha 1342, por eso entonces estamos con este Honda, no se equivoquen, 1, 2, 4, 3, orden de ignición, vale, que no se los había dicho cuando monté la correa de tiempo, la correa de distribución ahora hace rato. Bueno, entonces voy a preparar todo, ok, como les dije, voy a volver a aflojar esta tapa y voy a preparar la cámara para enseñarles aquí unas ciertas cositas, ok. Vamos a sincronizaros con la varilla, todos parejitos, y vamos a ver lo de las vueltas del aire de las agujas, ok, de todas las agujas de lo que llevan para montarlo ya y que nos quede parejito, ok. Bueno, les muestro ahora. Bueno, les muestro un poquito, ok. Este es el múltiple de admisión, vale. Ya acabo de meter la varilla de unión del starter o de las lochas del starter, ok, que son estas que tenemos aquí adentro. Tratar de que lo puedan ver. Estas lochas cierran, ok, cierran en cada uno de los carburadores, vale. Cuando nosotros le damos a la llave al starter, cierran completamente, ok, en cada uno de ellos, ahoga, sale gasolina y chupa la válvula y llega al pistón inmediatamente. Esto es para encenderlo cuando en las mañanas, pues cuando está frío prácticamente, el starter, ¿ok? Trabaja de esa manera, en lo que le damos a la llave, al botón, cierra. Cuando enciende, pues soltamos la llave y ya se suelta, ¿ok? Trabaja también manualmente, por allá le podemos dar manualmente en el ganchito de adelante del motor. Bueno, vamos a hacerlo. Esta es la varilla de unión de los carburadores, ¿ok? Donde los sincronizamos. Tiene una flechita donde dice up hacia arriba, ¿ok? Entonces la vamos a poner así, no así. Con la flechita up hacia arriba, ¿vale? Lo primero que yo voy a hacer es... lo primero que vamos a hacer es aflojar el tornillo de ralentí. Vamos a sacar esto primero, ¿ok? Con mucho cuidadito sacamos esta piecita, ¿ok? Que es la que maneja el vacuum, ¿ok? De aceleración cuando encendemos prende acelerado en cuestiones de segundos y después baja el ralentí o el mínimo. Vale, voy a sacar el resortico que lleva con cuidadito para que no se me desarme y lo aparto. Lo aparto del rolín de aceleración del carburador de mando, ¿ok? Que está aquí abajo, el que manda todo. Este rolín lo tiene él nada más, ¿ok? Es el que acelera cuando aceleramos el cable o la guaya de aceleración. Afloja el tornillo del ralentí completamente. Esta mariposa empieza a cerrarse, ¿ok? Empieza a cerrar porque ese era el ralentí que le tenía, ¿ok? El tornillo lo meto completamente, que no toque nada de aquí. Esta pieza la saqué de aquí porque si no el rolín tocara de aquí y no estuviera cerrado entonces totalmente la locha. Todos estos están, ¿ok? Cerrando bien, porque no tienen tornillo, como este. Este es el único tornillo que tienen de ralentí, este carburador de abajo, que es el que comanda todos, y estos ya cierran, ¿ok? Para asegurarnos de que cierre el de abajo, bueno, tenemos que aflojar completamente el tornillo de ralentí. Eso es todo. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, buscar la flecha hacia arriba y el primero que voy a meter es este, el de abajo. Vale. Yo tengo que siempre jalando hacia arriba, ¿ok? Que es cerrado. Si yo jalo hacia arriba, cierro, ¿ok? Y siempre empujando este hacia arriba también, que esté cerrado, trato de meter si esto yo lo voy a meter y esto se me mueve hacia arriba, así, se me abre, o de alguna manera se abre, porque es la única manera que puede abrirse, ¿ok? Entonces ya está mal, ¿ok? Él tiene que meterlo y no se tiene que mover. Ellos estaban graduados, me imagino que van a entrar todos sin problema. Si en dado caso esto no entrara, ¿ok? Pudiéramos moverlo, pues cada uno tiene un tornillito, ¿ok? Lo podemos mover, subir o bajar el rolling, ¿ok? Estando siempre cerradas las lochas, ¿ok? De los carburadores.
Vale, entonces empujo hacia adentro. Jalando hacia arriba, empujo hacia adentro. Si esta no se me mueve, está bien. Vale, estamos bien. Igualmente esta está cerrada. Jalando hacia arriba siempre. No abre, no hace nada, está bien. Tranco. ¿Ok? Y esta, bueno, por supuesto. Están bien todas, ¿ok? Como les digo. Si nosotros por lo menos vamos a meter esta, voy a desgraduarlo. Si nosotros vamos a meter este rolín, esto no iba allá en el tema, pero bueno, lo voy a desgraduar. Si yo voy a meter este rolín, o sea, me queda este carburador por meter, y voy a hacerlo, siempre jalando hacia arriba, ¿ok? Jalo hacia arriba, fíjense el carburador como va a ser cuando vaya a caer va a subir, se va a acelerar. Mira, ¿eh? ¿Ok? No sé si lo están viendo bien, pero se lo voy a acercar. Si yo trato de meterla ahí, esto se va a mover hacia arriba, fíjense bien. Ya, que no lo puedo meter. Ahora. ¿Ves? ¿Ves cómo tira y dice para arriba? Voy. Se mueve. ¿Ok? Eso ya está desgraduando todo el motor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está entrando. Fíjense que tiene que bajar. Tiene que bajar ese pedacito para entrar. ¿Ok? En el pin. Error. Ahí ya este carburador está acelerado. Este carburador va a quedar trabajando esa bujía más que todas las demás. Ese cilindro va a trabajar más, le va a entrar más gasolina que a todos los demás. ¿Ok? Entonces, corrijo. Le voy dando. Le voy dando poco a poco. Todavía se mueve. Vale. Locha cerrada, jalando hacia arriba, meto. Vale, no hay ningún tipo de movimiento. Ahí es donde lo tengo, ¿ok? Entonces ahora le doy al tornillo de relentí hasta que toque la pieza que acelera. Ahí empezó a tocarla. Simplemente le voy a dar una vueltica, lo voy a dejar ahí. Ya lo graduaré cuando encienda el motor. ¿Ok? Vamos a montar esta piecita. Se le monta su rolín. ¿Ok? Tiene un resortico que entra en una caída allá abajo. Lo meteré. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahora me queda meterlo allá. Okay. Vale, con las agujas de aire, ¿ok? Yo las dejé todas cerradas ahorita cuando limpié. Vale, les recuerdo de que cuando esto es media vuelta, ok, ya que esta pieza no se quiere quedar. Esto es media vuelta, ok. Esto es media vuelta. Si la giramos, o sea que lo que estoy haciendo es esto. Esto es media vuelta, ok. Para que sea una vuelta tengo que terminar de darle una segunda, ok. Entonces cierro, voy con una vuelta hacia afuera, media vuelta, una vuelta, media vuelta, dos vueltas, ok. Y lo voy a dejar por ahí en dos vueltas. Ahí lo voy a probar, lo voy a encender y voy a ver cómo reacciona. Y cualquier cosa puedo sacarle un poquito más. Generalmente son 2 vueltas y media. Voy a empezar por 2. Ya lo veré cuando encienda el motor. ¿Vale? Y le hago igual a este. Le saco 2 vueltas y media. Media, una y media, 2. A este igual. Media, una y media, 2. Media, una y media, 2. Ahí lo voy a dejar, ¿ok? Y no hay más nada que graduar por ahora. Lo único que habría que graduar, en dado caso en el motor ya cuando lo encienda, las agujas y el tornillo de relentí, que yo creo que no voy a tener que tocarle mucho. Y bueno, voy a montar esta pieza ya. Les voy a enseñar qué es lo que voy a hacer. Voy a ponerle el filtro deflector de aire, ¿ok? Que lleva adelante. Se lo voy a poner. Tengo la junta
tengo esta manguera que también va aquí. Ok, manguera también va aquí con todo esto. Tengo la junta que voy a usar, vale, ahí en el múltiple de admisión. Como les digo, voy a echarle grasa a esta junta, voy a meterla allí y lo único que voy a hacer es meter el múltiple de admisión completo. Voy a armar toda esta parte y después que la tenga armada se las presento, ¿ok? Porque después tengo que encender el motor y ya probarlo que quede todo bien. Bueno, ya monté el múltiple de admisión, ¿ok? Como les dije, aflojé esta tapa, los tornillos de arriba, ¿ok? La levanté un poquito para poder meter el múltiple de admisión de esta manera, ¿ok? Esta plancha, acuérdense que la aflojé, que es la base de los cables, ¿ok? Bueno, de todo modo, cuando se desarma, se ve, hay que sacar esta pieza, hay que aflojar esta de los cables, ¿ok? Y hay que sacar esta varillita que fue la que les dije, ¿ok? Que es la que mueve el starter desde aquí, ¿ok? Y desde allá eléctricamente también lo movemos. Bueno, entonces te quedó calibrado, le había puesto 2 vueltas aquí antes, ya yo lo encendí, ok, y lo estuve probando, entonándolo, poniéndolo a punto, y lo que hice fue abrirle media vuelta más a cada uno, quedó en 2 vueltas y media las agujas del aire. Esto quedó igualito como lo dejamos, ok, esa graduación. Lo que hice fue mover el tornillo del relente un poquito para ponerle 900 vueltas, 800, 900 vueltas. Ya apreté aquí arriba. Esto lleva estos tornillos, como le dije, nada más, ok, con la culata. Se apretan cruzaditos también, ok, del medio hacia afuera, y se le meten unas 25 libras por lo menos. Ahí es. Bueno, esto está montado ya todo, ok. Como le digo, ya yo lo encendí. Voy a poner la cámara ahora por este lado, bueno, para que veamos que ya el trabajo se ha culminado. Que hacer otras cositas, pero ya esto de esta parte, este trabajo que le estoy haciendo, ya lo terminé. Ok, bueno, entonces este es el momento de darle like, ok, al video y de suscribirse al canal, ok, y mientras que yo cuadro la cámara para entonces encenderlo. Le haré una rápida prueba de cilindros, ok, sacaré cuando esté encendido en relentí cable por cable. Y veremos que cada vez que yo saque un cable va a haber una variación de RPM y lo más seguro una tembladera del motor, claro, porque queda sin un cilindro. Ok, esa prueba yo se la hago siempre, a ver que todos los cilindros, cuando saques el cable, nos aseguremos de que esté trabajando en relentí más que todo, que es lo más difícil. Vale, cuadro y seguimos. Bueno, como les digo, lo encenderé y le haré la prueba de los cilindros, lo aceleraré. Vale, voy a abrir el agua. ¿Entiendes? Están en teoría terminados los motores, ¿okay? A mí me queda ahora después meterle, limpiar esta última tapa que es la de arriba y meterle sus tornillitos, sus grapitas, pues, ok, y ya terminaría
y ya terminaría con esto, ¿ok? Siempre cuando montamos las mangueras de gasolina, les explico allá. Les explico aquí. Antes de, cuando limpiamos carburadores, antes de meter la manguera que tiene el filtro, la que manda hacia las bombas, darle pera para que salga hacia afuera la gasolina mala. Después meterlas, ¿ok? Donde va cada uno en su bomba y darle pera otra vez sin las mangueras que van hacia los carburadores para que las bombas boten la basurita que vayan a botar. Y claro, en la limpieza de carburadores hay que limpiar cada una de estas mangueras. ¿Ok? Meterlas con cuidadito. ¿Vale? Y después darle pera y revisar que no haya ningún bote, meterle todas sus abrazaderas, todas sus T-Rap, ¿ok? Que es lo importante, asegurarse bien de que no haya ningún bote de gasolina, es peligroso, y incluyendo los carburadores que les hayan quedado bien, ¿ok? Que no boten en la junta, ni que el flotante haya quedado pasado y estén botando y todo esto, ¿ok? Bueno, mis queridos suscriptores y usuarios del canal, de esta manera llegamos al final, ¿ok? De esta reparación. Espero que les guste, les sirva, les sea de utilidad de alguna u otra manera. Yo estoy siempre a la orden en los comentarios, en el correo que está en el canal. Y bueno, terminamos. Yo seguiré con otros trabajos en este barco de electricidad y otras cosas que tengo que hacer, pero de los motores, relojería, sistema eléctrico de motores y dirección lo tenemos. ¿Okay? Con sus filtros nuevos, los filtros de agua, los decantadores, la pera, la manguera, todo. Bueno, ahora sí, hasta luego. Gracias.